Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas noches, le escuchamos. Sí, profesor, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Qué tal, Buenas noches, Tomás? ¿Qué profesor. tal? Buenas noches con todos. Bien, vamos a Profesor. iniciar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a iniciar entonces nuestra segunda sesión de clase de esta semana. Bueno, según el plan calendario, estamos ya en la segunda sesión de clase de la primera semana del curso y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de organización de datos para variables cualitativas, los gráficos correspondientes y vamos a terminar con el diagrama de Pareto. Recordarles que esta semana, en su tercera sesión de clase, tienen actividad con el profesor asistente de aprendizaje a distancia, es la profesora Teresa. A propósito, probablemente ya ustedes hayan leído su anuncio, ¿no?, que les ha enviado por correo. Ahí está el horario, tienen 2 horarios para que puedan asistir a la tercera sesión de la profesora asistente de aprendizaje. Ahí está el video también de bienvenida y se presenta aquí la profesora. Es bueno que ustedes lo vean. ¿Ya? Y esta semana también tienen ustedes, según nuestro plan calendario, tienen una tarea individual número 1. Esta tarea individual número 1 lo van a encontrar ustedes al lado izquierdo del aula virtual. Aquí está, lado izquierdo. Abren esta carpeta y van a encontrar el enlace. ¿Ya? También les envié un anuncio respecto a esta tarea individual. Esta tarea individual se va a aplicar el día de mañana, se va a habilitar el día de mañana a las 8 de la mañana y se va a cerrar el domingo a las 23:59. Tienen 2 intentos y una duración de 15 minutos. Los temas son los que estamos desarrollando en la primera y segunda sesión de clase de esta semana, ¿no? Entonces, hasta donde desarrollemos el día de hoy, hasta ahí viene la tarea número 1. Ya no es tan larga, prácticamente son preguntas conceptuales y en una práctica muy chiquita. Así que tiene 2 intentos y la duración es de 15 minutos por intento, ¿no? Se recomienda no esperar el último momento para realizarlo, ya es responsabilidad de cada estudiante poder realizarlo. También debo mencionarles que ya se aperturó los materiales del trabajo de aplicación. Yo les he enviado también la primera clase, les he enviado los materiales que utilizamos en la sesión de clase en la primera sesión y también les envié la relación de grupos, ¿no? Entonces ya está habilitados los materiales para el trabajo de aplicación, está el caso de estudio, las bases de datos están por grupos, para los 6 grupos, ahí están las bases de datos. Tienen aquí la ficha de trabajo, donde ustedes van a redactar el trabajo de aplicación y los ejemplos del planteamiento de objetivos descriptivos y el desarrollo de objetivos descriptivos. Entonces me interesaría que ustedes primero consulten, ¿no?, revisen estos materiales del trabajo de aplicación para que con esa idea puedan ustedes asistir a su sesión de clase con el profesor asistente, ¿no?, para que cualquier consulta que ustedes tengan respecto al trabajo se lo mencionen a la profesora. La próxima sesión de clase del día miércoles, perdón, hablaremos algo del trabajo, ¿no? Pero ya vayan revisando los materiales y, bueno, cualquier consulta ahí con su profesor asistente de aprendizaje, ¿ya? Pero ya están habilitados los materiales del trabajo de aplicación, ¿ya? Entonces, reúnanse pues los integrantes del grupo para que se vayan conociendo, ¿no? ¿Ya? Sí. Ya, la grabación debe estar aquí en... Sí, a ver si veamos acá si hay alguna grabación. No, este no es. La grabación la vas a encontrar cuando tú ingreses, ¿no? Cuando tú ingreses a videoconferencias, ahí en el extremo superior derecho e izquierdo, ahí vas a desplegar, ahí dice grabaciones, ahí lo vas a encontrar.
Cuando tú ingresas aquí, mira, aquí, en este icono, ahí encuentras las grabaciones. Ahí está la grabación de la primera sesión de clase. ¿Ya? Así de esa manera encuentras. Muy bien. Entonces, con esas informaciones, vámonos ya a el desarrollo de nuestra sesión de clase del día de hoy. Bien. Vamos a empezar con la organización de datos, que es, digamos, de acuerdo a la definición de estadística que vimos en los conceptos básicos que desarrollamos en la primera sesión de clase, decíamos que la estadística nos provee de herramientas, procedimientos para primero recopilar datos. Una vez que recopilamos los datos, lo que tenemos que hacer a continuación es organizar los datos, ¿no? Entonces tenemos una base de datos y quiero organizar los datos respecto a una cierta variable, ¿no? O sea, en otras palabras, ordenar mis datos. Por ejemplo, aquí yo tengo esta base de datos, una tabla de datos, tengo varias variables entre cuantitativas y cualitativas, y me interesaría ordenar los datos de alguna de estas variables, ¿no? Y eso lo vamos a hacer mediante la construcción de una tabla de frecuencias, ¿no? Porque la estadística me dice, ya, muy bien, tú quieres ordenar los datos respecto a alguna de estas variables, entonces vas a realizar un procedimiento para poder construir una tabla de distribución de frecuencias. Esa tabla de distribución de frecuencias lo que va a hacer es, me va a resumir los datos que tenemos para cierta variable, ¿no? Entonces, para eso vamos a construir la tabla y en esa tabla vamos a encontrar algunos elementos, ¿no? Uno de ellos es la frecuencia absoluta simple, que lo vamos a simbolizar con la letra F sub i, que me determina la cantidad de elementos que pertenecen a esa clase o a esa categoría, dependiendo si la variable es cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ordenar los datos de esta variable cualitativa causa de siniestro, tengo aquí varias categorías, ¿no? Entonces, todos estos datos los voy a llevar a una tabla de frecuencias, ¿no? Para eso, yo tengo que resumir esos datos en una tabla de frecuencias y estas frecuencias absolutas que yo voy a encontrar provienen de un proceso de conteo. Es decir, vamos a contar cuántas veces se repite una de las categorías, ¿no? Y esa sería su frecuencia absoluta. Entonces, para cada categoría que encontremos de la variable, vamos a hacer el conteo correspondiente y ese valor sería la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Sería la frecuencia absoluta. Aparte de la frecuencia absoluta, también podemos calcular la frecuencia relativa, que lo vamos a simbolizar así con la letra H sub i minúscula. Esta frecuencia relativa representa proporción. ¿Y cómo se calcula esta frecuencia relativa? Lo dividimos así. La frecuencia absoluta entre el n, que es el tamaño de la muestra, o el número de datos. De esta manera calculamos esta frecuencia relativa que representa una proporción. Bueno, representa una proporción porque lo que vamos a hacer es dividir una cantidad pequeña, que es la frecuencia absoluta, entre una cantidad grande, que es el número de datos. Siendo así, entonces este cociente me va a dar un valor decimal. Ese valor decimal representa una proporción. ¿De acuerdo? Eso se llama frecuencia relativa. Y luego también podemos calcular las frecuencias porcentuales, ¿no? Frecuencia porcentual, que simplemente lo obtenemos a partir de la frecuencia relativa, simplemente multiplicándola por 100. Al multiplicarla por 100, ya tenemos un valor porcentual, la frecuencia relativa porcentual. Entonces, esos son los elementos que vamos a encontrar en toda tabla de frecuencias. Nosotros a continuación vamos a desarrollar el procedimiento para poder construir una tabla de distribución de frecuencias específicamente para variables cualitativas, ¿no? Para variables cualitativas. Eso es lo que vamos a construir. Entonces la estadística descriptiva me dice, muy bien,
tú quieres construir una tabla de frecuencias para variables cualitativas, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a construir una tabla con 4 columnas. La primera columna vas a colocarle el nombre de la variable, ¿no? En el encabezado, el nombre de la variable, y en la parte inferior vas a colocar los nombres de las categorías. Los nombres de las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo elijo esta variable que es cualitativa causa de siniestro, aquí tenemos sus categorías, ¿no? Tenemos choque, robo parcial, daños materiales, rotura de lunas, que son las categorías de esta variable causa de siniestro. Entonces, después de colocar el nombre de la variable, en la parte inferior vienen los nombres de las categorías, ¿no? Eso es lo que dice la tabla de frecuencias, ¿no? Las categorías correspondientes. Luego, en la siguiente columna, viene la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo que nosotros vamos a realizar por cada categoría. ¿Cuántas veces en la tabla de datos aparece cada categoría? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí contamos, por decir, la categoría choque, ¿cuántas veces se repite choque? ¿No? Supongamos que se repite 15 veces, entonces ese valor sería la frecuencia absoluta, ¿no? Choques se repite 15 veces, ¿no? Y así se hace el conteo para las otras categorías. Y así vamos a tener a las frecuencias absolutas, ¿no? El F1, el F2, el F3, sucesivamente así. Debemos comprobar que la sumatoria de las frecuencias nos tiene que dar el n, el número de datos, o el tamaño de la muestra. Eso debemos comprobar siempre, ¿no? Porque a veces cometemos el error, no hemos contado bien, y cuando hacemos la suma, nos sale el número de datos que tenemos en la tabla de datos. Entonces tenemos que hacer nuevamente el conteo para verificar dónde nos hemos equivocado, y ya con eso podemos subsanar el problema. Por otro lado, en la siguiente columna tenemos a las frecuencias relativas, los H sub I minúsculas, ¿no? Que se calculan dividiendo la frecuencia absoluta entre n, ¿no? Entonces, para cada categoría vamos a tener su frecuencia relativa. Dividimos su frecuencia absoluta entre n y así vamos a tener a las frecuencias relativas. Como son valores decimales, la frecuencia relativa lo podemos redondear a 2 decimales, a 3 decimales y máximo 4 decimales. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar las relativas con 4 decimales. ¿Ya? Que es lo que, ¿no? Es el máximo número de decimales que debe de tener una tabla de frecuencias. Y la cuarta columna son las frecuencias porcentuales, o sea, las frecuencias relativas porcentuales. Aquí simplemente lo que hacemos es multiplicar cada frecuencia relativa por 100 y ya tenemos los valores porcentuales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera construimos la tabla de frecuencias, ¿no? Que se complementa con el título y con la fuente. El título siempre tiene que tener este formato, ¿no? Distribución de unidades elementales según la variable. Entonces tenemos que tener la habilidad de poder identificar quién es la unidad elemental y quién es la variable para que coloquemos el título. Toda tabla tiene que llevar un título. ¿De acuerdo? Toda tabla tiene que llevar un título. En la parte inferior izquierda debemos considerar una fuente, ¿no? ¿Qué viene a ser la fuente? La fuente viene a ser la información que se nos proporciona acerca de dónde provienen los datos, ¿no? De dónde provienen los datos que se han tomado para construir esta tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, si es una institución privada, ¿no? Puede ser una empresa, entonces aquí en fuente debe llevar el nombre de la empresa, ¿no? Si los datos provienen de una institución pública, ¿no? Como por ejemplo el INEI
algún ministerio, entonces en fuente debe ir el nombre, ¿no? Entonces, con eso prácticamente ya tendríamos toda la tabla completa, ¿de acuerdo? Toda la tabla completa. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento que la estadística descriptiva nos dice que tenemos que hacer para construir la tabla de frecuencias. Acá hay dos puntos importantes. Dice que si la variable cualitativa está medida en escala nominal, entonces la tabla solo debe demostrar o debe llevar la tabla las frecuencias absolutas y las relativas. Pero si la variable está medida en la escala ordinal, entonces la tabla debe llevar, aparte de la frecuencia absoluta y las relativas, también debe llevar dos frecuencias que se llaman acumuladas. Tanto la frecuencia absoluta acumulada, el FI, como las relativas acumuladas, H sub I mayúscula. ¿No? Ahora, ¿cómo se obtienen estas frecuencias acumuladas F sub I mayúsculas y H sub I mayúsculas? Eso lo vamos a ver aquí en un ejemplo. Fíjense, supongamos que tenemos aquí la variable, y estas son sus categorías correspondientes, y tenemos los valores de las frecuencias absolutas, ¿no? Cuya suma es 15. Quiero hallar las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo los calculo? Muy sencillo. A ver, esta primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a esta primera frecuencia absoluta. Es decir, este valor se repite aquí, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener la primera frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Se repite ahí el 2. Para calcular la segunda frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos simplemente es sumar esta primera más esta frecuencia absoluta y obtener esta segunda frecuencia absoluta acumulada. Es decir, 2 más 5 sería 7. Luego tenemos 7 más 3 sería 10. 10 más 4 sería 14. Y 10 más 1 sería 15. Entonces es una suma en zigzag o en escalera. Entonces de esa manera obtenemos las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Para poder obtener estas frecuencias absolutas, lo primero que hacemos es, ¿no? Este valor se repite acá, ¿no? Ya está. Para lo siguiente vamos a hacer una suma en zigzag o en escalera, es decir, este valor le sumo este otro valor y obtenemos 7. ¿No? 2 más 5 sería 7. 7 más 3 nos dará 10. 10 más 4 nos dará 14. 14 más 1 nos dará 15. ¿Ya? Es una sumatoria en zigzag o en escalera. Y lo mismo aquí para el caso de las frecuencias relativas acumuladas, H sub I mayúscula, igual. Vamos a hacer ese mismo procedimiento, pero trabajando con las frecuencias relativas. Entonces, este valor se repite aquí y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el anterior caso. Es decir, este valor se repite aquí, 0,2. Para el siguiente sería 0,2 más 0,1, 0,3. 0,3 más 0,7 sería 0,3 más 0,4, 0,7. 0,7 más 0,1, 0,8. 0,8 más 0,2 sería 1. De esta manera obtenemos las frecuencias relativas acumuladas, así, de esta manera. Entonces, esas son las frecuencias acumuladas que debe tener una tabla de frecuencias para variable cualitativa cuando la variable está medida en escala ordinal, ¿no? Únicamente en esos casos. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la idea de cómo construir una tabla de frecuencias, veamos un ejemplo aplicativo. En este ejemplo se tiene el siguiente texto que dice: los siguientes datos corresponden a los lenguajes de programación más usados por los practicantes de las empresas Ciber SA en la creación de páginas web.
¿no? Tenemos esta tabla de datos, ¿no? Estos datos son categorías, son valores no numéricos, donde JS viene a ser JavaScript, simplemente J es Java, P es Python o Python y PHP, ¿no? Son los diferentes lenguajes de programación. Lo que se pide a continuación es lo siguiente, dice, complete la siguiente información. En primer lugar, me están pidiendo el nombre de la variable, ¿no? Entonces, ahí hay que identificar cuál es la variable en estudio, ¿no? Hay que identificar cuál es la variable en estudio. Y eso sale, obviamente, del texto, ¿no? Y también, como una pista para identificar la variable, podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿no? Estos datos han sido obtenidos mediante la medición de la variable, ¿no? Entonces, ¿estos datos qué representan? ¿Esos datos qué representan? ¿No? JavaScript, Java, Python, PHP, ¿qué cosas son? Son lenguajes de programación, ¿no es cierto? Ese es el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Ese es el nombre de la variable, lenguaje de programación. Bien, luego me pide el tipo de variable. El tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es lenguaje de programación? Es una cualitativa, ¿no? Cualitativa. Y aquí vamos a agregarle escala. Y la escala de esta variable es nominal, ¿no? Es una escala nominal porque las categorías obviamente no merecen un orden porque ahí podemos decir, ¿no? Que no hay jerarquía entre ellos, ¿no? No hay jerarquía entre ellos. ¿Y cuál sería la unidad elemental? A ver, ¿cuál sería la unidad elemental? ¿Pueden identificarlo, no? ¿Cuál sería la unidad elemental? No, lenguaje de programación es la variable. Ajá, exactamente. Sí, es un practicante. Está bien, es un practicante. ¿No? Porque fíjense, a cada practicante se les ha preguntado, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de programación que utilizas? Uno de ellos dijo que utiliza JavaScript, ¿no? Otro dijo, no, yo uso Java. Otro dijo, yo uso PHP, ¿no? Entonces la unidad elemental es un practicante, ¿de acuerdo? Es un practicante. Muy bien. Luego nos piden lo siguiente, complete los datos faltantes en la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces nos están pidiendo que completemos la tabla de frecuencia eh, para la variable lenguaje de programación, ¿no? Como la variable es oh, cualitativa con escala nominal, entonces simplemente la tabla va a llevar la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa porcentual. Eso es lo que decía eh, esta nota, ¿no? Si la escala es nominal, solo debe mostrar las frecuencias absolutas y las relativas. Entonces, ahí vamos a completar la tabla. Entonces, para poder obtener estas frecuencias absolutas para cada categoría, vamos a tener que realizar el proceso de conteo. Según la tabla de datos, ¿cuántas veces en la tabla de datos se repite JavaScript? Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, ¿no? Aquí tenemos otro JavaScript, aquí hay otros dos más.
y aquí otro. En total hay 7, ¿no? Si ustedes hacen el conteo, hay 7. Ese es el valor de la frecuencia absoluta. ¿Ya? En cuanto a Java, ¿cuántas veces se repite Java? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? 5. ¿Cuántas veces se repite Python? Python, ¿no? Python o Python. 1, 2, 3, 4, 5 también. 5. 5. Y PHP, solamente 3, ¿no? 1, 2, 3. 3. Muy bien. Entonces, con eso, fíjense, ya tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Si hacemos la sumatoria, efectivamente nos da el tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a llamarle n minúscula, sería el tamaño de la muestra. Para calcular las frecuencias relativas, ¿qué tenemos que hacer? Dividir cada frecuencia absoluta entre n, ¿no? Y si dividimos 7 entre 20, ¿no? Eso me va a dar 0.35. 5 entre 20, nuevamente 5 entre 20, 0.25. Y luego 3 entre 20, 0.15. De esa manera tenemos las frecuencias, las relativas. Y las frecuencias porcentuales se obtienen a partir de las frecuencias relativas. Solamente tenemos que multiplicar por 100. Entonces acá tendríamos 35%, 25% y 15%. La sumatoria, lógicamente, nos tiene que dar el 100%. Bueno, a esta tabla le faltaría el título, le faltaría la fuente. Entonces, para el caso del título, ya tenemos el formato, ¿no? El formato para la tabla. El título dice distribución de unidades elementales según variable. Distribución de unidades elementales según variable. Entonces, como ya conocemos quién es la unidad elemental, que es un practicante, entonces el título sería distribución de practicantes según el nombre de la variable. Este sería el título, entonces, distribución de practicantes según lenguaje de programación. Y la fuente, de dónde provienen los datos, de esta empresa Ciber S.A. Entonces ahí le ponemos empresa Ciber S.A. vendría a ser la fuente. Muy bien. De la tabla también podemos hacer interpretaciones, ¿no? Aquí nos piden interpretar la segunda frecuencia absoluta y la tercera frecuencia porcentual.
La segunda frecuencia absoluta viene a ser el F sub 2, cuyo valor es 5, ¿no? 5. Esa es la segunda frecuencia absoluta. 5. Ahora nos piden interpretar esa frecuencia absoluta cuyo valor es 5. Bien, como este valor es una frecuencia absoluta, debemos conocer qué es lo que está contando la frecuencia absoluta, qué es lo que cuenta, qué es lo que está contando esta frecuencia absoluta. Entonces, para colocarle el título a esta frecuencia absoluta, debemos mencionar que la frecuencia absoluta está relacionada con la unidad elemental. Está relacionada con la unidad elemental, ¿no? Entonces, la idea es identificar qué es lo que está contando la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta la frecuencia absoluta? En este caso, lo que está contando aquí es el número de programadores, perdón, es el número de practicantes, ¿no? Es el número de practicantes. Entonces, esa frecuencia absoluta, el título está relacionado con la unidad elemental. El número de practicantes sería el nombre o el título de la frecuencia absoluta. Bueno, entonces, con eso ya podemos interpretar. ¿Ya? Con eso interpretamos esta segunda frecuencia absoluta, ¿no? Entonces sería 5. Sería 5 practicantes, ¿no? 5 practicantes. 5 practicantes utilizan el lenguaje de programación Java. Esa sería entonces la interpretación de la frecuencia absoluta 2, que es 5, ¿no? 5 practicantes utilizan el lenguaje de programación Java. Y nos piden también la tercera frecuencia porcentual, el P sub 3, cuyo valor es 1, 2, 3, 25%. Entonces, ¿cómo interpreto este 25%? Que representan el 25% de practicantes. Entonces, la interpretación sería el 25% practicantes, ¿no? El 25% de practicantes utilizan el lenguaje de programación Python. Utilizan el lenguaje de programación Python o Python. Entonces, de esa manera hacemos las interpretaciones de las frecuencias, ¿no? Y si por decir yo quiero interpretar ahora la frecuencia, la relativa número la H3. Si yo quiero interpretar la frecuencia relativa número 3, cuyo valor es 0.25. Entonces, ¿cómo interpreto este valor de la frecuencia relativa número 3? ¿No?
como ese valor representa una proporción, entonces la interpretación sería de esta manera, ¿no? La proporción de practicantes que utilizan ¿no? La proporción de practicantes que utilizan el lenguaje de programación Python es 0.25, ¿no? Esa sería la interpretación de la frecuencia relativa número 3. ¿Ya? Entonces, cuando nos piden interpretar frecuencias relativas, hay que interpretarla como proporción. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? A ver, eh, podemos utilizar el Excel para construir una tabla de frecuencias. Eso lo vamos a hacer a continuación. Aquí está el procedimiento para poder trabajar en Excel una tabla de frecuencias para variables cualitativas. Ahora, cuando se construye una tabla de frecuencias para una variable cualitativa, las dos gráficas que se pueden obtener a partir de esa tabla son las gráficas de barras y la gráfica circular, ¿no? Gráfica de barras y gráfica circular. En el caso de construir una gráfica de barras, ¿no? Si la construcción se hace de manera manual, tendríamos que ¿no? Tendríamos que considerar dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal vamos a colocar el nombre de la variable y sus categorías correspondientes. Y en el eje vertical se puede considerar la frecuencia absoluta, la absoluta, la relativa o la relativa porcentual. De tal manera que por cada categoría, ¿no? Se levante una barra a la altura de su frecuencia absoluta. Entonces la gráfica debe llevar un título principal, que es el mismo título de la tabla. Debe llevar los rótulos, que son los valores de las frecuencias absolutas en la parte superior de las barras. Y, y la fuente, ¿no? El nombre de la fuente. De esa manera se construye una gráfica de barra. Bueno, el Excel también lo puede construir. Y la otra gráfica es el gráfico circular o el gráfico de sectores. Entonces, en el gráfico circular, cada sector circular representa al porcentaje. O sea, a la frecuencia relativa porcentual. Entonces, el título de la gráfica circular es el mismo título de la tabla, solamente que hay que agregarle, ¿no? La palabra porcentual, ¿no? La palabra porcentual. Entonces, la gráfica circular únicamente nos sirve para representar los valores porcentuales, ¿no? De la tabla de frecuencias. No es correcto, por ejemplo, construir una tabla, perdón, una gráfica circular con frecuencias absolutas.
¿no? Eso no se puede hacer. ¿No? Entonces la gráfica circular única y exclusivamente es para representar porcentajes. Muy bien. Con esto entonces, bueno, acá también tenemos el gráfico de barras, ¿no? El procedimiento y el gráfico circular. Y eso lo vamos a trabajar con el Excel. Bien, vamos a ver este ejemplo para poder aplicar precisamente el Excel y construir tabla de frecuencia, ¿no? Y los gráficos también. Bueno, en este ejercicio tenemos el siguiente enunciado que dice que Motores S.A. es una empresa que brinda servicios de mantenimiento y reparación de autos. El último semestre reporta eh, la siguiente información sobre la función del trabajador dentro de la empresa. Descargue la base de datos ubicado en la semana 1, sesión 2, ¿no? Y elabore la tabla de distribución de frecuencias, interprete el valor de la segunda frecuencia absoluta y la tercera frecuencia porcentual. Realice e interprete el gráfico de barras de frecuencias porcentuales y el gráfico de sectores. Muy bien. Entonces, la base de datos lo tenemos en el aula virtual. Ya. Desde la base de datos, ¿no? Que representan obviamente una muestra, ¿no? Se han entrevistado a 185 trabajadores. Se les ha preguntado por su género, por su función, edad, tiempo de la empresa, ingreso y una serie de otras variables que tiene la tabla de datos, ¿no? Entonces, a partir de la tabla de datos, lo que nos están pidiendo es que construyamos la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Para la variable función. Bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos de la variable función y obtener la tabla de frecuencias. Entonces copiamos los datos y lo llevamos a otra hoja Excel y ahí lo pegamos. Entonces, a partir de estos datos que son categorías, vamos a partir de esos datos vamos a obtener la tabla de frecuencias. Para eso vamos a utilizar este menú, insertar, tabla dinámica. Entonces, con la tabla dinámica que elaboremos, nos va a permitir obtener las frecuencias absolutas. Ese es el objetivo de utilizar la tabla dinámica. Entonces, insertar tabla dinámica, me va a salir esta ventana, donde el Excel me pide que seleccione una tabla o rango de datos. Entonces voy a seleccionar seleccionamos los datos y luego en la parte inferior dice elija donde se desee colocar el informe de tabla dinámica. Hay dos opciones, nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Entonces vamos a considerar la segunda opción, hoja de cálculo existente. Y debemos introducir una ubicación, ¿no? O sea, un espacio donde va a
donde se va a poder ahí a realizar la tabla dinámica. Muy bien, entonces aquí le damos simplemente aceptar. Entonces aquí vamos a construir la tabla dinámica, ¿no? Para eso tenemos los campos de la tabla. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la variable. Inmediatamente ya tenemos en la gráfica ¿no? Tenemos en el Excel, ya tenemos aquí las categorías de la variable función. Para poder obtener los valores de las frecuencias absolutas, que tenemos que hacer simplemente arrastrar el nombre de la variable ¿no? En este campo que se llama sumatorio de valores. Entonces llevamos esta variable a la sumatoria de valores. ¿No? Con la ayuda del mouse, entonces dejamos aquí en sumatoria de valores a la variable función. A ver de nuevo. A ver, entonces llevamos aquí. Ahí está, ¿no? Ya tenemos el conteo de la función. Entonces, fíjense, la tabla dinámica la utilizamos porque obviamente cada categoría tiene su frecuencia absoluta. Entonces vamos a copiar estas categorías con sus frecuencias absolutas y lo vamos a trabajar aquí en otro espacio. Entonces aquí colocamos el nombre de la variable función. Y las frecuencias absolutas. Aquí vamos a ponerle FI. Hacemos la comprobación que la sumatoria nos tiene que dar n. Hacemos la sumatoria. Efectivamente, 185. Completamos la tabla con frecuencia relativa y la porcentual. Cada categoría tiene que tener su frecuencia relativa y su relativa porcentual. Entonces aquí vamos a dividir la frecuencia absoluta entre n. Dividir entre. Y luego aquí lo que vamos a hacer es un artificio. Vamos a fijar el eje, el denominador, ¿no? Dado que siempre vamos a estar haciendo la operación de el cociente de la frecuencia absoluta entre n. Bien, entonces aquí para calcular la primera frecuencia relativa tenemos que dividir 24 entre n, que es 185. Pero como siempre vamos a estar dividiendo cada frecuencia absoluta entre n,
Entonces fijamos esta celda, ¿no? Presionamos la tecla F4 y ya hemos fijado este denominador, ¿no? Le doy a aceptar. Y del extremo inferior derecho vamos a jalar de este puntito hacia abajo. Vamos a redondearlo a 4 decimales. A 4 decimales. La sumatoria nos tiene que dar la unidad. Si hacemos la sumatoria, efectivamente nos da la unidad. Y las frecuencias relativas porcentuales, ¿no? Este valor se repite. ¿No? A ver. Mejor copiamos toda esta columna, ¿no? Para que acá aparezca en porcentaje. Vamos a copiar toda esta columna. Y aquí lo vamos a pegar, pero con un pegado especial. Solamente valores. ¿No? Solamente los valores. Entonces aquí vamos a expresar estos valores como porcentajes. Entonces aquí arriba tenemos un icono de porcentaje. Entonces presionamos aquí, ¿no? Como van a ser a 2 decimales, entonces aumentamos aquí. Y ya tenemos, fíjense, la tabla de frecuencias. Si quiero ponerle el nombre a la frecuencia absoluta, ¿no? Tenemos que identificar la unidad elemental. ¿No? Y según el texto del caso, ¿no? Nos hablan de la función del trabajador. Esto quiere decir que la unidad elemental es un trabajador. Entonces mi frecuencia absoluta será el número sería el número de trabajadores entonces ya tengo la frecuencia absoluta, ¿no? Y el nombre, o sea, ¿qué es lo que está contando la frecuencia absoluta? Número de trabajadores. Entonces el título debe llevar el formato de tabla de frecuencia, ¿no? ¿Cuál es el formato? Debe decir distribución de unidades elementales según variable.
Entonces sería distribución de trabajadores según función. Entonces de esa manera ya tengo mi tabla de frecuencia. ¿Qué le falta a esta tabla? Le falta la fuente, ¿no? Que va a ir en el extremo inferior derecho. Según el texto del caso, la fuente sería la empresa Motor SA. Empresa Motores SA. Empresa Motores SA. ¿No? Entonces ya tenemos la tabla de frecuencias. Ya tenemos la tabla de frecuencias de los datos, o sea, de la variable función del trabajador en la empresa. Entonces, fíjense, como aquí le he puesto el título, número de trabajadores, entonces ya es más sencillo poder hacer la interpretación de las frecuencias absolutas, ¿no? Por ejemplo, podemos interpretar la frecuencia absoluta número 3, cuyo valor es 64. Entonces, ¿cómo interpreto este valor? Vamos a decir, ¿no? El, sí, 64 trabajadores, ¿no? 64 trabajadores tienen función de obrero. Entonces, esa sería la interpretación de la frecuencia absoluta número 3. 64 trabajadores tienen función de obreros. Y si quiero interpretar, por ejemplo, la frecuencia relativa, 4, cuyo valor es 1, 2, 3, 4, 0, 9. Entonces, ¿cómo interpretaría, no? Interpretaríamos como proporción. Proporción de trabajadores. Entonces, la proporción de trabajadores que tienen función producción sería 0.0973.
Entonces, de esa manera podemos interpretar las frecuencias absolutas, las relativas y las relativas porcentuales. A partir de la tabla de frecuencias, vamos a construir la gráfica de barras y el gráfico circular. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a utilizar el Excel para construir un gráfico de barras y un gráfico circular. Ajá, correcto. A ver, construyamos un gráfico de barras para esta variable, perdón, para esta frecuencia absoluta, número de trabajadores. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las categorías de la función y de las frecuencias absolutas. Todo esto. Entonces seleccionamos todas las categorías con sus frecuencias absolutas y luego nos vamos a el menú insertar y aquí hay un icono de gráficos de barra. Escogemos el primero y ya tengo la gráfica de barras. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es editar la gráfica. Entonces aquí, si seleccionamos cualquier barra, le damos clic derecho, vamos a pedir agregar etiqueta de datos. Y en la parte superior de cada barra tenemos aquí los rótulos, es decir, los valores de las frecuencias absolutas. Ahora le vamos a colocar los títulos, ¿no? El título de la gráfica de barras es el mismo título de la tabla. Entonces lo vamos a copiar. Entonces ya tenemos nuestro título. Distribución de trabajadores según función. Y para colocarle los títulos al eje horizontal y al eje vertical, aquí donde dice área de trazado, le vamos a dar un clic. Bueno, en la parte superior derecha hay un signo más. Eso lo vamos a desplegar. Bien, y aquí tenemos la posibilidad de seleccionar títulos de ejes. Y eso hace de que tengamos ya dos espacios para los títulos. Para el título del eje horizontal va a ir obviamente el nombre de la variable, ¿no? Función. Tenemos función. Y el eje vertical, como hemos considerado frecuencias absolutas, entonces va a llevar el nombre de número de trabajadores.
del eje vertical, número de trabajadores. Bueno, si quiero un marco, entonces le doy doble clic. ¿No? Por el borde. A ver, ¿algo le falta a la tabla o está completa? Algo le falta a la tabla, está completa la tabla. A ver. Le falta la fuente. Le falta la fuente, ¿no? Fuente. Entonces dentro de la gráfica vamos a escribir la fuente. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a insertar un cuadro de texto. ¿No? Y vamos a escribir la fuente, ¿no? Empresa Motores S.A. Empresa Motores S.A. ¿No? Entonces ya estaría completo nuestra gráfica de barra, ¿no? Ahora, si yo quiero construir un gráfico circular, ¿no? Para el gráfico circular solamente voy a considerar las categorías y su frecuencia porcentual. Bien, entonces vamos a seleccionar las categorías y vamos a presionar la tecla control y seleccionamos las frecuencias porcentuales. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Seleccionamos las categorías, presionamos la tecla control y los valores de las frecuencias porcentuales. Una vez que hemos seleccionado, nos vamos a insertar gráfico de circular. Seleccionamos estas barras, perdón, estas gráficas de horizontales. Muy bien. Entonces en este círculo le vamos a colocar sus porcentajes, ¿no? Entonces cada sector circular va a tener un porcentaje, ¿no? De acuerdo a la tabla. Para colocarle los porcentajes, le vamos a dar un clic al gráfico, clic derecho, agregar etiqueta de datos
y aparecen los valores porcentuales. Respecto al título del gráfico, es el mismo título de la tabla. Distribución de trabajadores según función. Perdón, y aquí hay que agregarle la palabra distribución porcentual de trabajadores según función. Ya. ¿Y qué más le faltaría a esta gráfica circular? Está completo. Le falta la fuente, ¿no? Le falta la fuente. Entonces podemos copiar la anterior fuente. Y ahí lo vamos a pegar. Y estas son las dos gráficas de una tabla de frecuencia. El gráfico de barras y el gráfico circular, ¿no? Esos son los dos gráficos representativos para una tabla de frecuencias de variables cualitativas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Bien. A continuación, vamos a desarrollar el diagrama o gráfico de Pareto. Entonces, el gráfico o diagrama de Pareto es una aplicación de la gráfica de barras. Entonces, con el diagrama de Pareto, este diagrama nos permite poder identificar los problemas o los defectos, ¿no? De un proceso productivo para, lógicamente, corregirlos y aumentar la calidad, ¿no?, de los productos. Pero, ¿quién fue Pareto, no? ¿Quién fue Pareto? Vilfredo Pareto, así es su nombre, Vilfredo Pareto, fue un economista y sociólogo que en 1909 presentó o publicó los resultados de sus estudios sobre la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces él, bajo sus estudios, observó que el 80% de las riquezas se encontraban concentradas en el 20% de la población, ¿no? Bueno, eso de entender que obviamente en su ciudad había más pobres que ricos. Entonces Pareto quería hacer una comparación. Entonces él planteó un principio o la ley de Pareto. Esta ley o principio de Pareto dice que el 20% de las causas generan el 80% de los defectos.
el principio del 20% de las causas generan el 80% de los efectos. El diagrama de Pareto se puede utilizar en diferentes ramas profesionales, ingeniería, se puede utilizar también en medicina, en marketing, en administración, ¿no? Entonces, un ejemplo de lo que planteó Wilfredo Pareto del 2080, dice acá, ¿no? El 80% de los problemas en una empresa son debidos a un 20% de las causas posibles. ¿No? Entonces, con el diagrama de Pareto vamos a hacer posible que nosotros podamos identificar esos problemas para corregirlo. El diagrama de Pareto se utiliza cuando se hace control de calidad. Es una gráfica que nos podría dar información, ¿no? Y poder identificar aquellos problemas, ¿no? Para corregirlos y aumentar la calidad de los productos o servicios. ¿No? Entonces, ¿dónde está la aplicación en el diagrama de Pareto de la organización de datos cualitativos? Está precisamente en el gráfico de barras, ¿no? Está en el gráfico de barras. Entonces, cada barrita va a representar un problema o un defecto. La idea es que con el diagrama de Pareto podamos nosotros identificar hasta un 80% cuáles de los problemas se tienen que solucionar o corregir. Entonces nosotros, cuando construyamos el diagrama de Pareto, tenemos que fijarnos, ¿no? El porcentaje, ¿no? De problemas o defectos que queremos corregir. Muy bien. A continuación, vamos a ver cuáles son los pasos para su construcción. Cómo construimos un diagrama de Pareto. El gráfico que estoy mostrando, al lado izquierdo, al lado derecho, representa precisamente el diagrama de Pareto, ¿no? Entonces, para construir el diagrama de Pareto, lo primero que tenemos que hacer es construir una tabla de frecuencias ordenando las categorías respecto a la frecuencia absoluta de mayor a menor. ¿No? Entonces, probablemente haya una categoría que se llame otros. Esta categoría es ubicada en la última posición de la tabla. Esas son las categorías, la categoría otros. Luego, en el paso 2, hay que dibujar un eje vertical derecho, un eje vertical izquierdo y un eje horizontal. En el eje vertical derecho, vamos a usar una escala de 0 a 100%. En el eje vertical izquierdo, vamos a utilizar una escala que va desde 0 hasta n, que es el número de datos, ¿no? De 0 hasta n, que es el número de datos.
Luego, en el eje horizontal, considerar las categorías de la variable cualitativa ya ordenadas. Elaborar el gráfico de barras considerando el eje vertical izquierdo. Entonces, estas barras que se tienen aquí en el diagrama de Pareto se grafican de acuerdo a este eje vertical izquierdo, que es la frecuencia absoluta. Luego dice elaborar el gráfico de líneas considerando el eje vertical derecho, ¿no? La curva de Pareto. Entonces, esta curva se llama la curva de Pareto. En esta curva vamos a obtener el valor porcentual de aquellos defectos o problemas que se quieren solucionar o corregir, ¿no? Entonces, estas frecuencias que vemos aquí en la curva de Pareto son frecuencias relativas porcentuales, ¿no? Y cada vez va creciendo su valor. ¿No? Entonces, este viene a ser el diagrama de Pareto. La idea, obviamente, es que con el diagrama de Pareto podamos nosotros identificar cuáles son esos problemas, esos defectos, ¿no? Que están afectando al proceso de control de calidad. Ahora, según Pareto, ¿no? De acuerdo a su ley, el 20-80, ¿no? O sea, identificar hasta un 80% los problemas o los defectos de un proceso productivo. ¿No? Pero a veces ese 80% uno puede modificarlo, ¿no? No siempre va a trabajar con el 80%, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, quiero yo corregir hasta un 72%. Entonces tenemos que identificarnos, encerramos a las barras, ¿no? Y esos serían los problemas significativos. Aquí cuando se construya el diagrama de Pareto, a veces el porcentaje que uno desea, ¿no? No está en la máquina. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo así como aplicar un artificio, ¿no? Porque realmente el gráfico de Pareto, si bien nos da la información, pero es una información, digamos, aproximada, ¿no? Debido a los porcentajes. Entonces, por ejemplo, yo quiero reducir el 70%, pero no está el porcentaje aquí, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una proyección a la curva y de ahí recién poder proyectarme cuáles serían los rectángulos, o sea, las barras que debo de tomar, ¿no? O identificar para corregirlos y aumentar el control, perdón, aumentar la calidad de los productos o servicios. Entonces ahí hay que aplicar el artificio, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos identificar una cantidad de barras, pues, ¿no? Que digamos no haya partición aquí de las barras, porque podría yo obtener un porcentaje y al proyectarlo solamente estaría tomando una pequeña parte de la barra, ¿no? Y eso sería incorrecto. A eso debemos llegar.
No, a eso debemos llegar. Bueno, entonces vamos a practicar un diagrama de Pareto. Aquí tenemos los datos de Pareto. En este ejemplo de aplicación sobre la empresa Tentel S.A., nos está mostrando una tabla de los principales problemas que se presentan en el funcionamiento del servicio de Internet. Entonces se nos proporciona esta tabla de frecuencias. Tenemos los problemas en servicio, baja velocidad, lentitud en la velocidad para subir información, saturación de red, calidad y durabilidad del módem y otros. Nos dan también la frecuencia absoluta, que es el número de clientes. Y tenemos ahí las frecuencias absolutas. Entonces aquí la unidad elemental, según el texto del ejercicio, la unidad elemental sería un cliente. Entonces ya tenemos aquí la unidad elemental, que es un cliente. Bien, entonces aquí vamos a primero construir la tabla de frecuencias, ordenando las frecuencias absolutas de mayor a menor. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de la variable, problemas del servicio. La frecuencia absoluta, FI, la frecuencia relativa, y lo que vamos a utilizar también es la frecuencia relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual. Bien, entonces aquí vamos a colocar en primer lugar el que tiene mayor frecuencia es baja velocidad en la señal. A ver, el que sea, perdón, el más, a ver, vamos a ordenar las categorías de acuerdo a la frecuencia absoluta de mayor a menor. Entonces diría primero 15, estaba cometiendo un error, 15, y viene a ser saturación de la red. Después de 15 viene 12, baja velocidad en la señal. Baja velocidad en la señal con una frecuencia de 12. Luego viene calidad y durabilidad del módem. Calidad y durabilidad del módem tiene 4 de frecuencia. Y luego tenemos aquí lentitud
lentitud en la velocidad para subir información. Y eso tiene 3 de frecuencia. El último es otros. Otros tienen una frecuencia de 5. Muy bien, entonces con eso ya hemos completado la parte de las categorías y las frecuencias absolutas, ¿no? La sumatoria de ellas nos tiene que dar 39. Luego vamos a calcular cada frecuencia relativa. Entonces dividimos esta frecuencia absoluta entre n y vamos a fijar el denominador con la función f4 y aceptamos. Esto sería 12 entre n y para calcular las otras frecuencias relativas, simplemente del extremo inferior derecho jalamos hacia abajo. A 4 decimales debemos verificar que la suma sea 1, entonces hacemos la autosuma. Efectivamente, la unidad. Ahora calculemos las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? El cálculo es en escalera o en zigzag. Este primer valor se repite aquí. Y a partir del segundo vamos a ir dividiendo cada frecuencia absoluta, a partir del segundo vamos a sumar esta frecuencia absoluta acumulada con esta frecuencia relativa, ¿no? Vamos a sumar él con él. Sumamos él más. Y así vamos a tener la segunda frecuencia relativa acumulada. Y los otros simplemente del extremo inferior derecho jalamos hacia abajo. Y vamos a tener su frecuencia relativa acumulada. Los valores porcentuales simplemente multiplicarle por 100 cada uno de ellos. Vamos a llevarlos entonces, copiamos. Y aquí vamos a pegar. Vamos a pegar solamente los valores. ¿Está? Una vez que tenemos acá los valores, nos vamos al icono porcentaje. Y ahí calculamos los valores de las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Bien, esta sería la tabla. Vamos a colocarle el título. ¿No?
sería distribución de unidades elementales. En este caso, la unidad elemental es un cliente, entonces sería distribución de clientes según la variable que es problemas de servicio. ¿No? Entonces ya tenemos la tabla y nos faltaría aquí la fuente. ¿Sí? En DLSA. Entonces fíjense, una vez que ya tenemos la tabla completa, con las frecuencias absolutas, las relativas y las relativas acumuladas, porcentaje, ¿no? Porcentuales, vamos a construir la tabla, perdón, la gráfica o el diagrama de Pareto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar las categorías, o sea, los problemas y las frecuencias absolutas. Y también vamos a seleccionar las frecuencias relativas porcentuales. ¿Ya? Entonces aquí seleccionamos, presionamos la tecla control y ahora seleccionamos estas frecuencias porcentuales. Una vez que ya tenemos aquí seleccionados los datos, nos vamos a insertar y aquí hay un icono, insertar gráfico combinado aquí. Vamos a seleccionar uno de ellos, ¿no? El que está en el centro, ¿no? Porque este que está acá en el centro tiene dos ejes, un eje vertical izquierdo y derecho. Entonces, eso es lo que hemos utilizado y nos ha salido así. Esta acá no sirve. Entonces vamos a editar los ejes, el eje vertical y el eje horizontal. A ver, le doy doble clic al eje vertical. Mínimo debe ser 0 y el máximo tiene que ser 100%, pero dice 120%, o sea 1.0. Y por el otro lado, entonces en este eje vertical tiene que ir el valor de D0 hasta N, que es 39. De 0 hasta 39. Bueno, aparentemente el eje vertical izquierdo está correcto, ¿no? Pero fíjese aquí, está apareciendo un -1. Vamos a editarlo, nuevamente doble clic. Acá debe ser 0. ¿No? O sea que debe empezar en 0 y terminar en 39. A ver, le voy a dar doble clic. A ver, voy a ponerle de 0 a 39. A ver, 0 a 39. Bueno.
El mayor lo pones 1, profe, en vez de 5, 1. A ver, pero luego probar así. Nada, ¿no? A ver, creo que es de 3 en 3. A ver, En vez de 5, profe, 1. a ver. 1, ¿no? A ver, no, no sale. A ver, este creo que debe ser 3. A ver, de 3 en 3, a ver. Min. A ver, le ponemos acá. A ver, 3. Ahí está. Ahí está, de 0 a 39. Ahí recién apareció. Ya. Entonces ya tenemos los dos ejes. Ahora vamos a colocarle los títulos. ¿Ya? Los títulos. El título del gráfico es el mismo título de la tabla, ¿no? Así que vamos a copiar y aquí lo pegamos. Ya. Le vamos a colocar sus rótulos a cada barra, o sea, la frecuencia absoluta. Le vamos a dar clic a cualquier barra, clic derecho, y agregamos etiqueta de datos. Ahí está. Y la curva de Pareto, vamos a colocarle sus porcentajes, ¿no? Debe salir así, a ver, como esta figura, ¿no? Entonces le voy a dar aquí un clic derecho, y también agregar etiqueta de datos. Entonces, esos valores porcentuales son precisamente los valores de las frecuencias relativas porcentuales. Inclusive le podemos poner acá los marcadores, esos puntitos. A ver, le vamos a dar doble clic a la curva de Pareto. Aquí está marcador, opciones de marcador, integrado y tipo de marcador. Aquí tenemos diferentes tipos. Aquí le vamos a poner este aquí y le vamos a aumentar aquí. Y a relleno también le podemos poner un relleno. ¿Está? Y si quiero darle un color a la curva, también le puedo aquí. Muy bien. Ahora para colocarle los títulos, ¿no? Igual que hicimos en el anterior gráfico de barras, le vamos a dar un clic al área de trazado, y en este signo más, ahí vamos a activar los espacios para los títulos, ¿no? Título del eje horizontal. En este caso, el título del eje horizontal sería el nombre de la variable, problema de servicio.
Ahora, el título del eje vertical derecho, como este eje representa las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, entonces el título sería así. Porcentaje acumulado de clientes. Porcentaje acumulado de clientes. Así va a ser el título del eje vertical derecho. Este sería el título del eje vertical derecho. Y el título del eje vertical izquierdo viene a ser el nombre de la frecuencia absoluta. Como la unidad elemental es un cliente, entonces la frecuencia absoluta tiene este título, ¿no? Un número de clientes. Ahí le vamos a poner número de clientes. Entonces ese es el título que vamos a colocarle aquí en el eje vertical izquierdo. Número de clientes. Entonces ya tenemos la gráfica, ¿no? Faltaría la fuente, faltaría la fuente. Faltaría la fuente que viene a ser el nombre de la empresa de Entel. A ver, ahí le voy a incrustar, dentro de la gráfica le voy a incrustar un cuadro de texto. A ver, insertamos el cuadro de texto. Fuente. Entel. Bien, ahora sí vamos a identificar cuáles son esos problemas que hay que corregir, porque acá dice se deberá resolver o corregir el 78% de los problemas del servicio. ¿Cuáles son los problemas que se tienen que resolver? Entonces aquí vamos a, una vez que ya tenemos el gráfico de Pareto, el 78%. Si buscamos el 78% exacto, probablemente, como está muy cercano al 79%, ¿no? Debe estar por acá. Entonces cuando proyectamos para poder encerrar las barras, probablemente tomemos solamente una parte de esta tercera barra, ¿no? Entonces no sería dable porque lógicamente lo que se tendría que hacer es seleccionar toda la barra completa, ¿no? No media barra ni un cuarto de barra. Entonces, como 78 está acercando a 79, nos desplazamos un poquito hasta 79.49% y tomaremos de él esa barra o ese problema del servicio. Entonces, le digo que el diagrama de Pareto no es un diagrama, si bien se utiliza para control de calidad, no es un diagrama exacto, ¿no? Que nos permita poder hacer la interpretación correspondiente. Siempre hay que, de acuerdo al porcentaje, siempre hay que hacer algún artificio, ¿no? Podemos movernos un poquito hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí en este caso, esos problemas que se están presentando y que se tienen que corregir serían estas tres. ¿No?
¿Ya? Entonces aquí, obviamente, los que se tendrían que resolver serían estos tres problemas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pregunta que se nos formula, ¿cuáles son los problemas que se tienen que resolver? Entonces aquí diríamos, conclusión, que deben resolver los siguientes problemas. Saturación de la red, el otro es baja velocidad, la señal, y la calidad y durabilidad del módem. Entonces, este es el procedimiento para poder construir el diagrama de Pareto. Como ustedes ven, se parte de la tabla de frecuencias, hay que ordenar las frecuencias absolutas de mayor a menor, ¿no? Con sus categorías correspondientes, calcular la frecuencia relativa, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, ¿no? Luego seleccionamos las categorías o los problemas, frecuencias absolutas y las frecuencias relativa acumulada porcentual, ¿no? Y con la ayuda del Excel, con esta gráfica que está en el centro, con ello obtenemos la gráfica de Pareto, ¿no? Y ahí tenemos que editar los ejes, porque en el eje vertical derecho va de 0 a 100% y en el eje vertical izquierdo de 0 a n, ¿no? Ese es el procedimiento entonces de construir un diagrama de Pareto, ¿ya? Ustedes a manera de práctica, aquí hay un ejercicio propuesto, Pareto propuesto, aquí está el enunciado con su tabla, tienen que construir primero la tabla ordenando las categorías o los defectos, en este caso ordenando según la frecuencia absoluta de mayor a menor, ¿no? En forma descendente, así como hemos hecho aquí. ¿Ya? Bueno, eso sería entonces el famoso diagrama de Pareto. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Alguna pregunta, algunas dudas? Sí. Sí, sí, los problemas que se tienen que resolver están aquí, ¿no? En estas tres primeras, porque según el enunciado nos decía que deseábamos resolver un 78% de los problemas. Entonces yo le decía, pues 78% de problemas, muy cercano al 79%, entonces ya tomamos este 79.49%. Si no, si nos apegamos al 78% exacto, probablemente tomemos un cuarto o una parte simplemente de la barra que representa un problema, ¿no? Entonces ahí aplicar un poco el artificio o el criterio, ¿no? Aumentar un poquito el porcentaje de tal manera que podamos nosotros tomar una barra completa, ¿no?
Por eso le recalcaba de que el diagrama de Pareto pues es un gráfico aproximado, no es un gráfico exacto, ¿no? Pero sí sirve, ¿no? Sirve para hacer esa clase de identificación de problemas o defectos en un proceso productivo de servicios, ¿no? Para eso me sirve. Muy bien, entonces con esto sería todo nuestro tema que hemos desarrollado en esta sesión de clase. Sí, eso me acabo de dar cuenta ahorita. Pero igual, cuando ingresé a marcar la asistencia inicial, bueno, les he marcado a todos asistencia, ¿no? Pero ya la próxima clase no se me va a pasar y ya les voy a tomar la asistencia, ¿no? Pero obviamente están todos, supuestamente asistiendo todos a la sesión de clase. Por el día de hoy. Se me pasó. Sí, preguntas. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, la clase pasada, el miércoles, dijo que nos iba a pasar el material que trabajamos, pero creo que aún Sí, no lo ha pasado. y les he pasado, les he enviado por correo, revisen bien el correo. Les he enviado como 3, 5 archivos, incluyendo los grupos también. A ver, revisen bien. ¿Alguien ha revisado su correo? Ahí les he enviado todos los materiales. Sí. Tienen que descargar ahí como 5 archivos. A ver, revisen bien, por favor. Sí, revisen bien el correo, ahí deben estar todos los archivos. Profe, buenas noches. ¿Cuándo le envió? Sí, ese mismo día, del día martes. El día martes, terminada la sesión de clase, le envié. Miércoles será, profe. Ah, perdón, miércoles, ¿no? Me estoy confundiendo con la otra sección. El miércoles nos toca, miércoles. El mismo miércoles, terminado la clase, les he enviado. Sí, revisen bien, ahí les debe haber llegado. Ya son como 5 o 6 archivos que les he enviado, incluyendo la relación de grupos. Igual a su compañero delegado les paso nuevamente la relación de grupo, porque ya tienen que ponerse a trabajar, ¿no? Porque ya como les mencioné, ya los materiales del trabajo de aplicación ya están habilitados, así que pueden revisar y hacer las consultas necesarias a su profesor asistente de aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Si no tiene ninguna consulta, entonces finalizaríamos hasta la próxima semana. ¿Sí? Sí, preguntas. Listo, profe, gracias. Profe,